intercambio de conocimientos académicos, sociales, culturales, naturales y literarios. Congruentes con este propósito, hoy recibimos a la editorial de la Universidad Estatal a Distancia para la presentación de la Revista Nacional de Cultura 85, por cierto, dedicada al territorio que nos entrega, la ciudad de San José. Le doy la bienvenida a las señoras y señores del Consejo Editorial: Marjorie Ross, Manuel Araya, Karina Salguero, Enrique Villalobos, Alberto Murillo y Guillermo Marzón. Al señor director de la editorial, Gustavo Solorzo, a las personas panelistas y, por supuesto, a todas y todos ustedes por su presencia. Les cedo la palabra a Ana Flores, editora. Muchas gracias, Carolina. Abro comillas. Una ciudad habitada es, en gran medida, una ciudad cuidada por sus habitantes, tanto en su convivencia como en su transitar cotidiano. Al irse de los centros urbanos, dichos espacios pasan a ser tierra de nadie y se inicia el deterioro, su inevitable abandono y posterior desolación. Este principio es un elemento significativo en el desarrollo de los textos incluidos en este volumen, cuyos autores dialogan con la ciudad de San José y configuran diferentes miradas analíticas respecto a su constitución y eventual recuperación, es decir, un diálogo con las condiciones urbanas actuales. Destacan en este número el tema del transporte citadino y sus posibilidades de mejoramiento, la arquitectura y la estilística patrimonial en la actualidad y en épocas pasadas, además de una colección de fotografías antiguas de San José, cuya selección estuvo a cargo de la artista plástica y curadora Susi Vargas, que permiten apreciar las profundas transformaciones sufridas por la ciudad capital a partir del siglo XIX. Este material se complementa con una robusta sección de artes visuales, que incluye trabajos de artistas que han hallado en San José una fuente de inspiración y reflexión. Los distintos textos de esta edición constituyen lo que se podría denominar una cartografía de la diversidad. En ella se rescata siempre la válida, posible y necesaria convivencia entre modernidad y tradición, sobre todo en lo concerniente a recuperar la vida del barrio y a la importancia de defender el patrimonio arquitectónico local como signo identitario. De ahí el valor especial que adquiere el recorrido por tres barrios ya centenarios en el centro de la capital: Barrio Amón, las cercanías del Paseo Colón y el Barrio Luján. Se suma a este recorrido la experiencia de los dibujantes urbanos y la exploración de aspectos lúdicos de la vida social de nuestra capital: los salones de baile popular, las cantinas, las grandes orquestas, las mejengas de barrio. Un itinerario por el camino que realizaba el tranvía, así como el microcosmos cultural que representa el centenario Mercado Central. La música, la historia, la literatura, las artes visuales, la arquitectura y la fotografía se enlazan en la conformación de distintas miradas analíticas sobre la ciudad capital. Un universo simbólico que no solo está conformado por procesos históricos, sino también por los imaginarios propios de distintos grupos sociales. Cierro comillas. Con este editorial de nuestro número 85 les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos enormemente por acompañarnos esta tarde. Agradecemos en primera instancia al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina por acoger esta actividad y abrirnos sus puertas una vez más, con tanta calidez y tanto entusiasmo. A su directora, doña Laura Rodríguez, a Carolina Castillo, encargada de gestión cultural y educativa, a Liz Rojas, curadora, de quien incluimos un artículo en este número, y a todo el equipo de trabajo del museo, nuestro más sincero agradecimiento por el invaluable apoyo brindado en la organización de esta actividad. Saludamos a los integrantes del Consejo Editorial de la Revista Nacional de Cultura, la señora Marjorie Ross y los señores Manuel Araya, Enrique Villalobos, Alberto Murillo y Guillermo Marzón, así como la señora Karina Salguero, que lamentablemente no puede acompañarnos hoy porque presenta también su libro sobre Barrio Luján, pero que le voy a encantar.
cuya reciente incorporación al Consejo de Revista nos alegra y enorgullece enormemente. Saludamos asimismo al director de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, señor Gustavo Solórzano, y por supuesto a quienes nos acompañan en la mesa principal, la señora Susi Vargas, el señor David Bosa y las señoras María Clara Vargas y Flora Ovales, a quienes presentaré con más detalle más adelante. Gracias, por supuesto, a todo el público aquí presente por su interés en nuestra revista, que este año cumple 38 años de publicarse ininterrumpidamente. Cada número de la Revista Nacional de Cultura supone una inmensa alegría y un importante esfuerzo, en el cual se conjugan la voluntad, la creatividad y el trabajo de una gran cantidad de personas. Esta edición 85, mirada hacia la ciudad de San José, no habría sido posible sin el apoyo y el entusiasmo de doña Susi Vargas, quien no solo tuvo a su cargo la curaduría de las imágenes antiguas de San José que hemos incluido en este número, sino que es autora del artículo de fondo que les acompaña, y de la Fundación Francisco Coto, en las personas de Alberto y Yamil, por permitirnos reproducir algunas magníficas fotografías del catálogo de Don Francisco. Otro apoyo fundamental para este número fue doña Samira Barquero, quien nos impulsó a incluir a través de un código QR un enlace que le permitirá al público lector escuchar la interpretación de dos obras de la compositora costarricense Dolores Castañeda, tituladas La Chiate Amare y Amor, cuyas partituras están incluidas en la sección de música de este número. En el caso de La Chiate Amare, la interpretación que escucharán gracias a ese enlace QR estuvo a cargo de doña Samira en la voz, acompañada por el pianista Gerardo Duarte. En el caso del vals Amour, la interpretación estuvo a cargo del pianista Jorge Carmona. Deseo asimismo agradecer la presencia de los familiares y amistades cercanas de las destacadas figuras del mundo de la cultura que nos abandonaron físicamente hace algunos meses y de quienes hemos incluido semblanzas en este número: don Néstor Celedón, doña Marta Ávila, don Fernando Calvo y don Edgar Zúñiga. Agradecemos también a la familia de don Juan Bernal Ponce, en la figura de su viuda y de su hija, por acompañarnos esta tarde. No quiero cerrar sin antes agradecer encarecidamente, profundamente, a todos los articulistas que hicieron posible este número. Los voy a nombrar porque es lo justo: Isabela Bendaño, David Bosa, Florencia Quesada, Flora Vares, Jürgen Ureña, Mario Saldívar, Juan Carlos Cordero, María del Carmen Araya, Enrique Castillo, Macarena Barahona, Erika Solano, María Laura Castro, Dayana Gamboa, Valeria Zúñiga, Isabel Gallardo, Xiomara Zúñiga, Roberto García, Ovidio Muñoz, Daniel Garro, Olga Marta Mesén, Alexander Sánchez, Susi Vargas, José Pablo Ureña, Claudia Corrales, Edgar Martín, Liz Rojas, Walter Fernández Rojas, María Clara Vargas, Tania Vicente y Samira Vargas. Gracias a ustedes por compartir su valioso trabajo en las páginas de nuestra revista y gracias por estar aquí acompañándonos. Antes de darle la palabra a don Guillermo Barzuna para dar inicio al conversatorio, los invito a ver un video con algunas de las fotografías antiguas de San José seleccionadas por doña Susi Vargas, entre ellas varias imágenes facilitadas por la Fundación Francisco Coto. La pieza que escucharán como música de fondo en este video corresponde justamente al vals Amour de la compositora Dolores Castañeda, interpretado por el pianista Jorge Eduardo Carmona.
de cederle la palabra a don Guillermo Barzuna para dar inicio al conversatorio, me permito presentarles a nuestras personas invitadas. Susi Vargas Alvarado, licenciada en Artes Plásticas con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica y máster en Estudios Teóricos de Diseño de la Universidad Veritas, titulada en Preservación de Archivos Sonoros y Audiovisuales del Programa de Ibermemoria Sonora y Audiovisual, Secretaría General Iberoamericana y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México. Ha trabajado como docente para diferentes carreras en la Universidad Veritas, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Es especialista en Historia de la Fotografía en Costa Rica y procesos fotográficos antiguos. Y desde 1990 se ha dedicado a la realización de obra artística y a la investigación. Sus investigaciones giran en torno a la historia de la fotografía, las artes visuales y a las expresiones de la cultura popular. David Bosa es graduado de bachillerato en inglés y de la maestría en literatura inglesa de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2017 se desempeña como docente en la Escuela de Lengua Moderna de dicha institución, así como en la carrera de enseñanza del inglés en la UNED desde el 2019. Ha trabajado en el Comité Editorial de ICOMOS Costa Rica desde el 2015 y es miembro de dicha institución desde el 2020. Ha sido galardonado con una mención honorífica en el 2014 y un primer lugar en el 2017 en el concurso de fotografía de ICOMOS. Sus intereses de investigación van desde la literatura y la música hasta el patrimonio arquitectónico y cultural. María Clara Vargas destaca por una carrera polifacética. Ha efectuado numerosos recitales de música de cámara y obtuvo el Premio Nacional de Música en el 2009 y 2013. Ha actuado como solista con orquestas del país y del continente. Su texto de las fanfarrias a las salas de conciertos recibió el Premio Nacional Aquileo Echeverría de Historia en el 2004. Fue organizadora del Festival Internacional de Música Antigua y del Concurso Internacional de Piano María Clara Cullera. Efectuó sus estudios en la Escola Cantorum en la Universidad de París 8 y la Universidad de Costa Rica. Fue docente y directora de la Escuela de Artes Musicales del 2003 al 2011 y decana de la Facultad de Artes del 2015 al 2023, ambas de la Universidad de Costa Rica. Es académica de número de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Doña Flora Ovares fue profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es integrante de la Academia Costarricense de la Lengua. Entre sus principales publicaciones figuran Literatura de Kiosco y Crónicas del Régimen, revistas literarias de Costa Rica. Con Margarita Rojas es autora de La Casa Paterna, 100 años de literatura costarricense. Y finalmente, nuestro moderador, don Guillermo Barzuna, es filólogo y máster en literatura latinoamericana, profesor catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Actualmente, por medio de publicaciones y la acción directa, se dedica a la preservación, defensa y estudio del patrimonio cultural urbano y sus lenguajes. Sin más, le cedo la palabra a don Guillermo para dar inicio al conversatorio. Buenas tardes, buenas noches. Emocionado de ver esta selección fotográfica en este hermoso vals de fondo que definitivamente nos puso en el contexto y nos ubica en la frecuencia sobre la cual vamos a estar conversando un día. Yo voy a hablar un poquito porque los que hablen son ellos. Como muy bien dijo Laura, el Consejo Editorial, con el apoyo de la Comisión Editorial de la Universidad de la UNED y bueno, está Gustavo y estamos Fabio, estamos todos prácticamente Carina, de los miembros del Consejo. Nos reunimos siempre para una vez al mes o menos y determinamos qué tema es vigente, qué tema tiene matices artísticos, acento poético, etc. Y nos decidimos por temas como la lluvia, el agua. Los últimos ejemplares de la revista son un ejemplo de eso. Pero si hay un tema fundamental que hemos pensado y en nuestras discusiones es el tema urbano, es el tema de la ciudad, no solamente la ciudad de San José, sino todas las ciudades del país. Por lo tanto, esto que muy bien decía Laura en las palabras introductorias es un diálogo necesario, un diálogo urgente.
entre los diversos autores van a dialogar sobre el transporte, sobre una ciudad más amigable, el tema ambiental, el tema ciudadano, el tema de la seguridad y la conservación sobre todo del patrimonio cultural y arquitectónico. Un país que no ha tenido un terremoto importante después del de Cartago, que no ha habido guerras como en otras regiones centroamericanas. La destrucción ha sido fundamentalmente, y el terremoto ha sido hacia nuestras cualidades arquitectónicas. Cada semana nos levantamos con un nuevo solar vacío, donde probablemente hubo una edificación que representó nuestra memoria histórica y con grandes cualidades estéticas y arquitectónicas. Precisamente Gómez Miralles, Francisco Coto, Fernando Zamora han sido testigos de una Costa Rica que no hubiéramos conocido si no es por ellos. Porque ¿dónde están esos muros? ¿Dónde está ese San José con esas dimensiones de un gran valor? Desde luego que esto nos convoca a la nostalgia, pero no es solo la nostalgia lo que importa. Tenemos que tomar en cuenta las nuevas necesidades de una ciudad moderna, pero necesariamente no están en lucha modernidad y tradición. Si no, no existiría Europa, no existirían las ciudades más importantes de América Latina, aún en pie, ni qué decir de América del Norte, donde el respeto es absoluto hacia esas condiciones. Sobre esto dialoga esta revista, y este diálogo se inicia con un valioso artículo, valiosísimo artículo sobre el tranvía. ¿Y por qué iniciamos con el tranvía? Iniciamos con el tranvía porque puede ser muy romántico querer habitar el centro, pero con las condiciones de esa cantidad de automóviles, cantidad de camiones o de vehículos de transporte, nos ahuyentaría a cualquiera. El tranvía es uno de los medios más amigables. Isabel Avendaño en este artículo nos habla de la modernidad que representó a inicios del siglo construir un tranvía eléctrico. Y como en 1950, por mala visión política y por el empuje del automóvil, de pronto cerraron el tranvía. Un tranvía que recorriera toda la ciudad de San José, conectándose con centros urbanos donde los autobuses de afuera lleguen, no es eliminar los autobuses, y que solamente en el casco central circulen muchísimos tranvías. Sería una ciudad rescatable y una utopía, pero es algo que se puede gestionar. Por eso empezamos por el tema del transporte, comenzando el diálogo. Ella habla de la modernidad que ya implicó el transporte en el 1900. Luego sigue un artículo sobre la diversidad de estilos arquitectónicos que hay en San José, que muchas veces ignoramos. Claro que pensamos en el Nacional, pensamos en el Colegio de Señoritas y pensamos en un neoclásico intenso, fuerte, pero no nos damos cuenta que existen o existieron desde 1900 hasta 1950 casi una gran cantidad de estilos que se dieron con las vanguardias que se dieron en otras partes. Aquí se dieron. Y este artículo nos va a sorprender en ese sentido el descubrimiento que vamos a hacer, y también desde luego que es el artículo que nos hablará junto con el anterior sobre la conservación del patrimonio. Luego, lugares de proyección popular. Es fascinante un artículo que escribiera un intelectual muy importante costarricense, no voy a hablar de nombres en este pequeño recuento, sobre el Mercado Central. El Mercado Central es uno de los centros, además de que es un gran centro comercial, es un centro cultural, lúdico, que por dicha aún está en pie. Es un microcosmos en donde nos perdemos por callejuelas. ¿Y qué nos conduce? Nos conducen los olores, el olor del cuero, de pronto el olor de los mariscos, el olor de las frutas. Mucha gente dice que feo los olores. No, los olores son parte de la vida citadina que dice, se pone de manifiesto, y por dicha existe. El salón de baile, la cantina, los signos de la catedral. Vista la catedral de una manera muy, muy particular y muy ingeniosa.
su significado histórico. La vida en el barrio, la casa materna o la casa paterna, yo no sé qué será lo correcto de decir, ¿verdad? Es la casa que nos dio vida, que representa nuestra memoria vital, nuestra memoria histórica. Si queremos recuperar una ciudad, el barrio es un elemento fundamental. La vida de barrio es la condición humana, la condición social. Claro que, como dijo muy bien Laura, es Amón, Luján, Paso Colón, pero podríamos hablar de toda una geografía enorme de barrios que existen. Homenaje a los artistas que se nos han adelantado, valiosísimos, que se nos fueron muchos el año pasado. También la creación está presente, la crítica literaria, porque también se puede leer la ciudad en el cine, en la literatura, algunos atisbos de esto tocamos. Y sobre todo la recuperación de la ciudad de San José, cómo los muros hablan, sin hablar. La fotografía nos traduce cuáles eran los intereses, la visión estética de esos costarricenses de inicios del siglo. Y tenemos fotógrafos maravillosos, sobre todo de los que los seguimos teniendo, pero en los primeros 50 años que retrataron esa Costa Rica importantísima, desde finales del siglo XIX, en los inicios del siglo XX, que es en lo que fundamentalmente se hizo la trayectoria expuesta. Culmina esta valiosa cartografía urbana con la música, lo que la autora del artículo denomina las orquestitas, que era la manera de oír música en vivo, cuando existía el fonógrafo, desde luego, pero ya nosotros crecimos, algunos de los que estamos acá, con la música de orquesta, los bailes, música en vivo, pero esas orquestitas son del 900, 910, ahí nos vamos a dar cuenta de todo esto. También la música, que siempre es fundamental para acompañar la condición humana, porque es la parte lúdica por excelencia, las melodías de Emilia Prieto, y el aporte importante de una autora musical poco conocida, por lo menos para mí, que fue importantísima. Aquí tenemos la responsable, aquí presente, Samira Barquero, de darnos a conocer esta maravillosa vals, esta maravillosa música de Dolores Castellano. Ella coloca titula su artículo de una manera muy hermosa, dice: una vida dedicada a la música, qué gran placer, pero también una gran desconocida. Este es nuestro homenaje, nuestro pequeño aporte a la discusión y al conocimiento de la ciudad de San José, que lo hicimos con mucho afecto, con mucha intensidad, buscando autores fundamentales y de una gran creatividad y espíritu crítico. Ojalá la disfruten y ojalá la puedan conseguir. Esto está a muy bajo costo en la librería de la universidad que se está realizando. Y vamos a escuchar inmediatamente a nuestra primera expositora, Susi Vargas Alvarado, la intervención de Susi Vargas, que es por esencia la curadora de las fotografías incluidas en este número. Ella no solamente incluye las fotografías, sino también lo acompaña de un artículo que se llama La ciudad de San José, crónicas a través de la fotografía de los siglos XIX y XX. Hemos considerado que unos 10 minutitos, un poquito más. Por eso lo traigo escrito, porque si no, hablo 3 horas. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias y muy honrada estar en esta mesa el día de hoy. Voy a iniciar leyéndoles unos fragmentos de los peor de Fernando Contreras, que me parecieron muy pertinentes para esta noche. El anciano don Félix se incorporó, miró de frente y le dijo a Jerónimo: ¿verdad que aquí estamos en la desembocadura de la avenida de las Damas? Jerónimo miró la placa de metal con el nombre de la avenida, pero Félix insistió y le señaló además los altos árboles con el nombre de la avenida. Caminaron hasta el Parque Nacional y se sentaron a tomar el sol en un poyo, desde donde
según don Félix, se veía toda la ciudad, cosa que le gustaba especialmente. Jerónimo, cada vez más desconcertado, le indicó que desde ahí solo se veía un enorme edificio a medio construir que tapaba por completo el panorama, la Biblioteca Nacional. Pero el ciego insistió. Allá, dijo señalando hacia el suroeste, se ve la cúpula de la Iglesia de la Soledad, y señalaba con mano temblorosa y la mirada fija. Más acá se ve la catedral. Y siguió señalando edificios y casas con los respectivos nombres de sus dueños. Entonces, Jerónimo cerró los ojos y le pidió que se la describiera. Comenzaron a caminar, pero Jerónimo lo hacía dificultosamente. Don Félix se percató de la torpeza de su acompañante. Se detuvo, se sacó de la bolsa de su saco un bastón desplegable que llevaba de repuesto. Se lo puso en las manos y le enseñó a usarlo. Así llegaron dando palos de ciego al museo de la estación. Bajaron por Cuesta de Moras y el ciego le iba describiendo una ciudad que a tiempo de verlo iba apareciendo en la mente tan dada a imaginar de Jerónimo. Dicen que cada vez que miramos una imagen, las personas en ella, los acontecimientos o los espacios vuelven a existir. En esa cápsula maravillosa del tiempo, que es la fotografía. Las primeras imágenes que tenemos de la ciudad de San José surgen de la crónica de viajeros en el siglo XIX, que narran sobre una Costa Rica y una ciudad de San José pequeña y aldeana. Los imaginarios sobre esta, que van surgiendo a partir de las ilustraciones, realizadas en su mayoría solamente a partir de estas narrativas, o los primeros registros fotográficos, nos presentan una ciudad que a veces simplemente no reconocemos, y que efectivamente, como lo narra el entrañable personaje no vidente de los Peor de Contreras, esa ciudad de San José solo habita en las fotografías, en los negativos fotográficos y en las tarjetas postales. Perdimos para siempre nuestra memoria colonial, las casonas de 2 pisos con balcones de madera y calles empedradas sutilmente inclinadas y con un caño en el medio, las casas de bajareque, ventanas de 2 salas y tejas, y más adelante los hermosos edificios y casas construidas en el siglo XIX y principios del XX, derrotadas para siempre ante el desorden urbano y la llamada modernidad. Es muy usual escuchar a quienes ven estas imágenes del pasado con una profunda nostalgia, como si la hubieran vivido y transitado. ¡Qué linda era Costa Rica! ¡Qué linda era San José! Desde que los primeros daguerrotipistas realizaran las primeras imágenes en Costa Rica, cerca de 1848, y los primeros registros de fotografía a mediados de 1850 hasta el día de hoy, la ciudad de San José ha sufrido grandes cambios. Los primeros fotógrafos que empezaron a documentarla serán los que permanezcan por más tiempo en el país, o los que deciden establecerse y fundar sus estudios a mediados del siglo XIX. Entre ellos podemos mencionar, por supuesto, a Lorenzo Fortino, Eduardo J. Hoy, Otis Simon, Harrison Natalie Root, los hermanos Painter, entre ellos Mary Painter, una de las primeras mujeres fotógrafas del país, Thomas H. Penny, Henry Morgan, que en 1892 publicará el libro Vistas de Costa Rica, Francisco Valiente, Amando Céspedes Marín o José Sotillo Picornell. En 1901, Próspero Calderón publicará La República, Vistas de Costa Rica, con fotografías de Zamora, Ruth y los hermanos Painter. Algunas de estas fotografías fueron reproducidas más adelante en tarjetas postales, revistas ilustradas de principios del siglo, editadas por el mismo Calderón o impresas en hermosas tarjetas postales, que prácticamente se harán hasta la década de los 90 del siglo XX, cuando nos alcanzó la tecnología digital. También será sumamente importante el trabajo realizado por Fernando Zamora, quien tendrá su estudio en los alrededores del Liceo de Costa Rica. En 1909 publicará el libro Álbum Vistas de Costa Rica, donde tendremos imágenes importantes de la ciudad. En 1922, Manuel Gómez Miralles publica su libro Costa Rica, América Central, en 1922, para las que realizó un promedio de 200 fotografías que se reprodujeron impecablemente en sepia, azul y verde.
El álbum fue confeccionado en Alemania y de un enorme prestigio a su autor. Las imágenes captadas por estos fotógrafos nos permiten comparar una vegetación tropical que es sustituida con el tiempo por robles y acacias, perdiendo su carácter tropical. Los letreros de la ciudad permiten observar la importancia de la migración y los productos extranjeros como Nueva Relojería Suiza, Hotel Washington, Librería Española, Hotel Francés y muchos más que nos recuerdan la esencia de nuestra nación híbrida. Estas imágenes captan el tiempo, los cambios tecnológicos, de la carretera al auto, del auto al avión, los lugares de recreo, la diferencia social reflejada en las residencias y fincas de la élite a la par de las casas de los trabajadores, los obreros, los paisajes, los rostros, los lugares que apenas conocemos. Estas fotografías nos muestran una ciudad muy hermosa arquitectónicamente, con muchas influencias de diferentes movimientos y estilos. Posterior a la fundación de la nueva república, veremos la desaparición de muchos edificios emblemáticos debido a proyectos de ampliación urbana que implicaron su destrucción, como el caso del Palacio Nacional 1958 o la Biblioteca Nacional a inicios de la década de los 70. Y poco a poco los edificios antiguos, casas, jardines, fueron cayendo ante la necesidad de una modernización de la ciudad, que ganó en edificios más prácticos, pero no en estética ni en ordenamiento urbano, y una poca conciencia de la conservación patrimonial o visión a futuro. Algunos espacios se han conservado milagrosamente, alrededor del Museo Nacional o Costa de Moras, pero la mayoría han ido cayendo de manera acelerada, sobre todo en la última década. El modernismo destruyó la fachada original estilo gótico del San Juan de Dios para darnos una fachada más rígida o más moderna. Muchos edificios ocultaron sus hermosos mascarones y detalles detrás de fachadas más contemporáneas o excesiva y poca estética publicitaria. Las hermosas casas de Otoya, Paseo Colón o Amón se transformaron en cascarones ante la migración de las familias o la comercialización. La ampliación de la avenida central sacrificó muchos de los edificios y la mitad prácticamente de las arcadas, desapareciendo además el pasaje Cristal y espacios emblemáticos como el que era la Casa de los Amigos del Arte, donde hermosos murales de Manuel de la Cruz la decoraban. En las décadas posteriores, especialmente a mediados de los años 40 hasta finales de los 70, otros personajes como Esteban de Varona, Mario Roa, Eugenio Vargas o Francisco Coto, entre otros, también realizarán registros maravillosos de la ciudad. Destacamos el trabajo de Francisco Coto y su estudio, generando muchas imágenes de San José, sus alrededores y gente, quedando muchas hermosas imágenes recientemente divulgadas y en tarjetas postales. Eugenio Vargas, por su parte, trabajó como fotógrafo para la Librería Universal, realizando muchas documentaciones, tanto de la ciudad como fuera de esta, para ser distribuida a través de tarjetas postales editadas y publicadas por esta. Otros medios como la Librería Alsina, Librería Lehmann, también compraron derechos a muchos de estos fotógrafos para divulgar la ciudad a través de tarjetas postales y más adelante diapositivas. Y en ellas, por supuesto, notamos cambios sustanciales de la ciudad, de quienes habitaban la ciudad o quienes la recorrían, de los avances tecnológicos, de los cambios en la fachada de los edificios, la llegada del neón para iluminar la ciudad, que lamentablemente desapareció también con la modernidad, transformando la ciudad de San José en una ciudad oscura, peligrosa y vacía. La ciudad de San José hoy es una ciudad que fue creciendo híbridamente, sin el ordenamiento que llegó a tener al inicio, perdiendo en buena medida su carácter y su personalidad para transformarse en una ciudad híbrida y extraña, que necesita de otra mirada para poder encontrar estos espacios históricos, hermosos, y para transformarla en lo que tal vez llegó a ser en algún momento una joya de la arquitectura centroamericana. Cuando por fin se detuvieron, estaban frente a la plaza de la artillería. Jerónimo abrió los ojos y solo vio en el frente el Banco Central. Volvió a cerrarlos y la plaza de la artillería reapareció con toda su magnificencia. Miró hacia atrás con sus ojos cerrados y vio la ciudad maravillosa que el anciano ciego le iba mostrando a pasos muy lentos y descripciones muy largas. El ciego insistía:
¿los ves mejor ahora? Y Jerónimo asentía, los veo, Félix, los veo. He conocido una ciudad que solo se puede ver con los ojos cerrados. O podríamos agregar, la vemos, la podemos ver, porque hoy hemos conocido y recorrido una ciudad a través de la memoria y la magia de la fotografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi. Qué hermoso e intenso recorrido nos has hecho. Muy agradecidos a todo el público que está absolutamente cautivado con la fotografía y tu palabra. Gómez Miralles es el que sobresale por esta magnitud de calidad fotográfica del álbum de 1922. Un personaje muy polifacético. Susi ha trabajado, tampoco se imaginen que fue un hombre millonario. Vive aquí por la California, ahí por la embajada de Nicaragua, y en la ventana de la casa tenía un puestito de venta de chicles y golosinas, de papas tostadas de la época. Mira, que se muere. Y también de una gran honestidad. Cuando muere Joaquín Tinoco, le exigen a él, le proponen que vaya a filmar y que vaya a fotografiar, a fotografiar el entierro. Él dice que no, que de todo no. Eso lo cuenta Carlos Cortés en el libro sobre la ira, sobre el hermano del dictador. Y tiene que ir el ejército a buscarlo. Y casi que a punta de pistola fue fotografiado de muy mala gana y quedó ahí registrado el entierro de Decía Violeta Parra en una canción muy hermosa que para buscar el viejo Santiago de Chile había que acudir al Archivo Nacional, porque la casa donde ella vivió pues probablemente era una vitrina y un bar, lo que existía en la actualidad de ella en los años 50 y 60. Algo así pasa en Costa Rica, ¿verdad? Si no es por estos fotógrafos maravillosos, poco conocemos. Pero aún nos queda algo y no podemos, tenemos que mantener cierto optimismo y hacer una lectura de la ciudad tal y como está siempre tras la memoria. Precisamente es el tema que va a abordar el académico y poeta David Boza, autor del artículo Diversidad de estilos en arquitectura costarricense. Señor Boza, tiene 10 minutos. Okay. Bueno, buenas noches. Primero que nada agradecerle a la revista darme la chance de publicar esta pequeña reflexión que se llama Diversidad de estilos en la arquitectura costarricense. Un poquito los antecedentes. Yo soy miembro de COMOS desde el 2019 o 20, no sé bien, entonces Laura me lleva en 2020, creo que es 2019, no recuerdo. Y trabajo en el comité editorial de COMOS como desde el 2014 también. Mi interés en la fotografía va por ese año también, por el 2014, y nada más cabe recalcar que las fotos que vamos a ver, todo lo que vamos a ver es de mi archivo personal, que es de alrededor de 7,000 fotos de arquitectura. Eso demuestra mucho mi desarrollo como fotógrafo, entonces las primeras son primeras obras, ya las últimas son, se mantienen mejor, digamos, o se sostienen mejor. Cuando hablamos de espacios en Costa Rica, tenemos este ideario de que Costa Rica es un espacio natural y que tiene una riqueza en biodiversidad, y que nosotros en general como cultura tenemos este respeto a la naturaleza. Pero la verdad es que nosotros, la mayoría de nosotros, no vivimos
en los parques nacionales no vivimos en el bosque ni en las playas, sino que tenemos estos espacios urbanos y tenemos la realidad de esos espacios urbanos. Y parte de la realidad es esto, que hay poco interés en la condición arquitectónica por parte de extranjeros. Ellos vienen directo a ver estas maravillas naturales que tenemos, pero también por parte de nacionales. Hay un gran deterioro y destrucción sistemática en nuestra herencia cultural, en especial el patrimonio arquitectónico, y en cuanto a políticas públicas hay pocas y son poco favorables para la conservación de nuestra historia arquitectónica. Y hay que ser realistas y también aceptar que las áreas urbanas se encuentran muy deterioradas y las ciudades han perdido buena parte de su identidad y de su memoria histórica. Ahora, mi punto de partida, mi premisa es que nuestro país, además de poseer esta gran diversidad natural, también muestra una gran diversidad estética e histórica en sus muros. Y resulta particular como un país tan pequeño, con una historia tan reciente, evidencia en sus ciudades considerable riqueza en estilos e influencias arquitectónicas. Ya hablando y entrando una vez al tema de los estilos, tenemos que hablar de la arquitectura vernácula de nuestro país, y tenemos el caso de las casas de adobe, que son herencia de los españoles de la época de la colonia, que a la hora de construirlas, de levantarlas, se utilizaba la tierra, y es uno de los métodos de construcción más antiguos, y se utilizaba muy importante lo que se tenía a mano, la tierra de la zona. Entonces, por eso hay ciertas partes de Costa Rica que no tuvieron casas de adobe, como el Caribe, como en el caso de Coronado, por ejemplo, porque la tierra no era apta para crear estos bloques de tierra para las casas. Tenemos ejemplos, esto es en Santo Domingo de Heredia, esto también es en Santo Domingo de Heredia, pero esto es este detalle muy hermoso de este adobe expuesto. Hace poco hice una gira con un amigo que está aquí presente. Fuimos a fotografiar Santo Domingo y vimos de que están modernizaron mucho las casas de adobe. No sé si es por el hecho de que se vean viejas o no sé. Entonces, el caso de esta casa ya no tiene ese detalle tan hermoso, sino que ya la modernizaron. Y tenemos también este otro ejemplo en Escazú Centro. Continuando más con arquitectura vernácula, tenemos la casa de madera, que bueno, estas construcciones se levantan en su mayoría con este tipo de madera, de material, tan abundante en nuestro país, y muchas veces presentan influencias de otros estilos más elaborados, por ejemplo el victoriano o también el mid-century modern. Y bueno, de acuerdo a su ubicación geográfica tienen algunas adaptaciones. Por ejemplo, en el Valle Central las casas de madera tienen jardines y tienen también un corredor para una vida social, pero por el otro lado, en el caso de las casas de madera del Caribe, están sobre pilotes para evitar la afectación de las inundaciones, y también tienen rosetones para la ventilación. Algunos ejemplos de casas de madera son, por ejemplo, esta en Coronado Centro, esta también, y esta es una casa pachuca que ya no existe. Esta foto creo que es del 2015, la tomé en el 2015. Primero la modernizaron y la hicieron como más minimalista y le pusieron gipso y tonos grises y ya la terminaron botando. Y tenemos también el caso de esta, que no recuerdo bien si está en Atenas o en San Mateo. Atenas, bueno, sí. También es una foto un poco vieja, es como el 2015, entonces la condición no sabría decirles cómo está ahora. Ahora, continuando con más estilos arquitectónicos, tenemos la influencia del estilo neoclásico, y tenemos que hablar un poco del contexto histórico. En el siglo XIX, los nuevos países del continente americano buscaban consolidar una identidad relacionada al progreso. Entonces ellos adoptaron este estilo neoclásico para demostrar, para representar sus nuevos sistemas democráticos y también sus economías emergentes. Y entonces hubo construcción de infraestructura pública de 5 edificios claves, y eran los teatros, edificios de correos, bibliotecas, estaciones ferroviarias, y aquí no lo incluyo, pero también palacios nacionales. Nosotros aquí conservamos 3 de esos, de esa época. En cuanto a ejemplos, tenemos el Liceo Señoritas, tenemos también el Médico Salazar, el teatro. Y ahora, son edificios muy monumentales, pero hay también casos
de casas de habitación que son más modestas, bueno, modestas, a mí me encantaría tener una casa así, ¿verdad? Pero en comparación con estos edificios estatales, son más pequeñas, son más modestas, pero siempre tienen la influencia del estilo neoclásico. Luego tenemos también el estilo victoriano, que esta arquitectura tiene origen en Inglaterra, en la reina Victoria, en el siglo XIX, y llega a Costa Rica desde Estados Unidos y desde los países del Caribe, a inicios del siglo XX. La gran cantidad del victoriano de Costa Rica se construye en madera, sin embargo hay otras construcciones con otro tipo de materiales, y es muy ornamental, tiene mucha ornamentación este tipo de arquitectura. Se encuentra por lo general en nuestro país, bueno, se vio mucho en casas de finca, como en Acerrí, en Vázquez de Coronado, Faldos de Volcán y Azul, pero en general se encuentra en todo el país. Hasta aquí en San José Centro, por ejemplo, la Casa del TEC es estilo victoriano. En cuanto a ejemplos, tenemos el Instituto Otto Sileski en Coronado. Tenemos también estos dos, son detalles. La casa que ustedes ven a su derecha está en la Uruca, pero no sé si todavía existe. Yo la última vez que la vi un par de años, la habían quitado el jardín y estaban utilizando como los espacios alrededor de la casa para parquear un montón de carros, y la casa estaba bien afectada ya, entonces no sé si todavía estarán bien. Y lo que tienen ustedes a la izquierda, bueno, es a la derecha de ustedes en realidad, es en Santo Tomás de Heredia. Tenemos también, el caso de esto que es en Punta Arenas, y estaba leyendo que esto se le conoce como victoriano criollo, que es muy afrancesado y es muy el estilo de Nueva Orleans, y de hecho lo andaba fotografiando hace unas semanas, y el nivel de lo lindo que lo tiene, lo conservado que tiene el edificio es impresionante. Tenemos, está por el estero, ¿sí? También tenemos la influencia del estilo neogótico. Para hablar del neogótico tenemos que hablar del romanticismo rápidamente. Es un movimiento artístico y filosófico del siglo, empieza en el XVIII y continúa el romántico tardío hasta mediados del siglo XIX. Y el romanticismo hacía esta valoración del pasado, de las arquitecturas del pasado, de antaño, de las culturas. Entonces, el neogótico es una representación y es una adaptación del lenguaje gótico a nuevas edificaciones, primero en Inglaterra y Alemania, luego en el resto de Europa y en el continente americano. En Costa Rica se da ante la necesidad de materiales más resistentes a los temblores, y mucha de la arquitectura neogótica se da en templos católicos. Sin embargo, tenemos el ejemplo del antiguo Chacuí, que esto es uno de los edificios que forman parte del complejo de construcciones del Hospital San Juan de Dios. Tenemos también el antiguo cuartel de Cartago, y tenemos, bueno, la iglesia de Coronado. Continuando con el repaso de estilos, tenemos el de Mudéjar, y este también es uno de esos estilos revival que se dan en Europa, y constituye un movimiento identitario arquitectónico español. Si el neogótico fue identitario alemán e inglés, el que se da en España es el de Mudéjar. Llega por la influencia de inmigrantes europeos, específicamente españoles, y tenemos el ejemplo del Castillo Moro, la casa de Mariano Álvarez Melgar, que queda en Barramón, la antigua casa de Francisco Mendiola Bosa, que es la librería católica, y que tiene un vestíbulo bellísimo con unos detalles de Mudéjar. Y tenemos también el patio interno de la Asamblea Legislativa del edificio viejo, y el balcón interior del edificio La Alhambra. Tenemos aquí una imagen del patio interno de la Asamblea Legislativa. Esto es la casa de Mariano Álvarez Melgar en Barramón, estaba en venta, no sé si ya la vendieron. Y este es el balcón de este edificio, que es neoclásico, pero interesante, que tiene ese detalle en Mudéjar, que es el edificio de la Alhambra en la Avenida Central. Tenemos, si continuamos con el repaso rápidamente a nivel histórico
paradigmas culturales, brincamos a finales del siglo XIX al modernismo, y a nivel arquitectónico una de las manifestaciones del modernismo fue el Art Nouveau. Es originario de Europa y en Costa Rica entra de la mano de arquitectos europeos como Louis Jacques, que era catalán, o Francesco Tenca, que era italiano. Este estilo arquitectónico toma inspiración de formas orgánicas encontradas en la naturaleza, y tenemos los ejemplos todavía en pie, por dicha, del edificio Steinborg, la Casa Jiménez de la Guardia, la Casa Velázquez, la antigua ferretería Macaya, el Hotel Rosa del Paseo en Paseo Colón, y la antigua casa de Miguel Obregón Lizano en Barrio Amón, que esta casa tiene un rótulo arriba que dice Casa Amón, queda como al este de el Castillo Moro. En cuanto a ejemplos, tenemos la Casa Jiménez de la Guardia, que ahorita está muy deteriorada, pero todavía la tenemos, y es uno de los ejemplos más hermosos de Amón que tenemos en el país. Esta es la Casa Amón, que les estoy comentando, que en esos marcos de ventanas y puerta tiene esta influencia del Art Nouveau. Y finalmente tenemos también el edificio Steinborg. Ya casi terminamos el repaso, y uno de los últimos estilos que les voy a estar conversando es el estilo Art Deco, que aparece en Europa en 1914 y se vuelve popular en el periodo entre guerras, en 1920 y 1940, y se vuelve popular en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. El muy evocativo, se da el diseño por el diseño mismo, se exaltan la geometría, los volúmenes, las líneas, los colores. Y bueno, en Costa Rica es interesante recalcar que es la respuesta a la crisis económica mundial de los años 30, porque la construcción de obra pública se dio para atenuar el impacto de la crisis, y esa construcción de obra pública se dio con el estilo Art Deco. Entonces, tenemos muchas escuelas públicas, tenemos muchos edificios de hospitales y también edificios ferroviarios con este estilo. Este es un edificio de apartamentos, el Marland, que queda en Avenida 6, que lo modificaron y perdió ya todo el encanto de su diseño, lamentablemente. De Trate Catedral, sí. Esto es en el Banco Nacional, bueno, el antiguo Banco Nacional, perdón, y también el Hospital Calderón Guardia. Y finalmente tenemos el neocolonial, que hablando de estilos revival y nacionalistas como el neomudéjar, este es un estilo nacionalista en América Latina. Entonces es inspirado en el pasado colonial de la región latinoamericana. Las primeras manifestaciones se dan en 1910, pero en Costa Rica llegan en 1930. También es sumamente ornamentado, y algunos de los ejemplos son la Embajada de México, el Museo de Arte Costarricense, la Municipalidad de Vázquez de Coronado, y casas de habitación en Paseo Colón y Barrio Escalante, algunas que son muy elegantes, mansiones. De ejemplos tenemos esta casa que queda en Barrio Escalante, esta otra que queda en la entrada de la Barrio La California, y finalmente esto es un detalle de una casa escondida en Barrio Escalante, que es una casa muy ecléctica, y dentro de lo ecléctico tiene un detalle, un balcón que asemeja, que toma este estilo del neocolonial. Ahora, en cuanto a consideraciones finales, esta presentación y esta charla que les estoy dando representa la cartografía de las principales arquitecturas del país hasta 1940. Se da esta gran variedad de estilos, y algunos ligados directamente a coyunturas históricas de la región y del país. Y bueno, en general, cuando vemos la arquitectura representa una ventana a movimientos artísticos que se dieron en otras latitudes y que se importaron al país. Y finalmente, esta pequeña reflexión busca demostrar que en un corto periodo de alrededor de 100 años, nuestro país sufrió grandes transformaciones sociales, económicas y culturales que se evidencian en esos muros que silenciosamente nos acompañan todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por este recuento. Para algunos puede ser algo sorprendente. Aquí en esta mesa estamos Floro Vázquez y yo, amigos de hace mucho rato, que precisamente nos interesa descubrir lo
porque son ciertas casas que nadie vuelve a ver. En Barrio del Sur, por ejemplo, en la parte de atrás de la clínica bíblica se van a encontrar con joyitas importantísimas. Y sobre todo, siempre pensamos que hay que levantar la mirada y vemos arriba cosas que usualmente no habíamos visto porque creemos que abajo nada vale la pena, porque son comercios que se han desbaratado totalmente la estructura del edificio. Entonces, la mejor forma de conocer una ciudad, la mejor lectura que podemos hacer es con los pies, caminándola, con cuidadito, ¿verdad? Porque hay que estar viendo para atrás, pero no tanto, tal vez. Pero hay que aventurarse y descubrimos, porque precisamente David nos ha enunciado hoy una diversidad de estilos. Muchas gracias, David. Y pasamos a la intervención de María Clara Vargas Cuyel, autora del artículo Al son de las orquestas josefinas, entretenimiento en las primeras décadas del siglo XX. Buenas noches, un gusto estar compartiendo con Susi, con David, con Guillermo y con Flora, a quien admiro porque le he leído mucho, pero además hoy descubrí que somos primos, así que está muy emocionada. En esta breve presentación yo quisiera mostrarles cómo en el San José de finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX las posibilidades de entretenimiento estaban muchas veces relacionadas con la música. En los parques y las plazas por medio de las bandas militares o de las filarmonías, en las casas, los salones, los teatros y otros centros sociales que proliferaron en esa época por medio de las orquestas. Veamos rápidamente cómo eran esas agrupaciones orquestales y en qué tipo de actividades tocaron. En las primeras 2 décadas, nuestras orquestas emulaban las orquestas de salón europeas, que usualmente estaban conformadas por un par de violines, violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete y piano, entre otros instrumentos. En la fotografía vemos una adaptación más práctica de este formato, con 2 violines, 2 flautas y un contrabajo. Puede ser que el director, que está al centro con su batuta gruesa, tocara el piano cuando éste estuviera presente. Otro tipo de orquestas de esta época fueron las estudiantinas o liras, agrupaciones que incorporaban instrumentos de cuerda pulsada como las guitarras, las mandolinas y las bandurrias. El modelo de este tipo de agrupación eran las estudiantinas españolas. En Costa Rica empezaron muy temprano porque en 1853 llegó Alejandro Cardona y Llorens, guitarrista español, que empezó a dar clases de guitarra y organizó varias de estas agrupaciones. Pero sin duda, la visita de la famosa estudiantina Fígaro en 1884 y en 1887 motivó al surgimiento de varias agrupaciones de este tipo, entre ellas algunas integradas por jóvenes mujeres. La estudiantina en la fotografía de este lado tiene 2 violines, una guitarra, una mandolina y una flauta. Y al lado el trío está integrado por, es como una pequeña estudiantina. Los anuncios publicados en los periódicos nos permiten conocer algunas de estas agrupaciones. Esas orquestas eran más bien pequeñas en esas 2 primeras décadas que estamos hablando y sobre todo eran multifuncionales, porque como pueden ver en los anuncios tocaban en todo tipo de lugares, en restaurantes, acompañando el cine silente, en presentaciones teatrales, pero también en picnics, en paseos, en cualquier cosa. Y además muchos de los anuncios también dicen que los grupos, por ejemplo el terceto, es un terceto, pero que si hay más plata podrían hacerse más grandes. Bueno, y eso sigue pasando actualmente. Por otro lado, en las veladas musicales o lírico-literarias organizadas por centros educativos o asociaciones de diverso tipo, fueron usuales las orquestas de cámara, integradas solo por instrumentos de cuerda.
Algunas de estas agrupaciones estuvieron integradas por muchachas jóvenes de la élite que estudiaban música como parte de su formación. Y hay un par de fotos de orquestas de cámara integradas solo por muchachas. Orquestas de cuerda reforzadas por instrumentos de viento con muchos integrantes, algunas veces llegaban a tener 30, 40, 50 personas, 50 músicos, fueron las encargadas de poner a bailar a las personas y de amenizar actividades diversas. Estas agrupaciones tocaban danzas de origen centroeuropeo, como los valses, las mazurcas, las galopas y las polcas. Escuchemos un breve fragmento del Vals de Medianoche del compositor herediano José María Pepe Chaverri Trigueros, que nació en 1893 y murió en 1963. El Vals. Bueno, yo creo que nos encantaría seguir escuchándolo, pero desgraciadamente hay que seguir. A mediados de la década de 1910, el repertorio de las agrupaciones varió y con ello también la conformación de los grupos. Atrás quedó el repertorio que les acabo de mostrar de valses, mazurcas, galopas, etc. Ese repertorio gentil, lírico y emotivo de las décadas anteriores fue sustituido o desestabilizado por la aparición de un nuevo tipo de música de origen afro-norteamericano. Los ragtimes, one steps, two steps y sobre todo los foxtrots se difundieron rápidamente. Vean, en este programa se puede ver claramente cómo cambió el gusto musical. Y esta invasión se dio debido a la aparición de gramófonos, vitrolas, discos, el paso del cine silente al cine sonoro y posteriormente de la aparición de las radios. El nuevo repertorio requería mayor presencia de instrumentos de viento, como los clarinetes, los saxofones, los trombones y las trompetas, pero sobre todo la incorporación de la batería, denominada en ocasiones el jazz. Aún un grupo tan sencillo como la fotografía, la orquesta Gambrinus, integró esos modernos instrumentos. Gracias a las crónicas de las diversas actividades sociales como bailes y banquetes, conocemos el nombre de algunas de las orquestas famosas a partir de la década de 1920. Antes de eso eran anónimas, sabíamos que existían, pero no sabíamos cómo se llamaban. Pero a partir de la década de 1920 sí, porque el nombre de la orquesta servía para atraer a las personas. Empezamos a ver a la Orquesta Barquero, la Repeto, la Murillo, la Hermanos Prado, la Jiménez y la Orquesta Unión de la Fotografía. Con la incorporación de mayor cantidad de instrumentos de viento y percusión y la aparición de algunos aparatos de amplificación rudimentarios, estos grupos se redujeron un poco comparados con las orquestas de baile de antes de 30, 40, 50 músicos. Sin embargo, tenían una sonoridad muy potente por los instrumentos de viento y muy particular. Escuchemos un pequeño fragmento del Foxtrot Carmen del compositor Alcides Prado para que vean qué diferente con respecto al ejemplo anterior.
pueden oír en la Biblioteca Nacional mejor. En la fonoteca de la Biblioteca Nacional está toda esta música, entonces pueden ponerse a escuchar algunas de ellas, son realmente muy lindas, tocadas por orquestas de la época y grabadas en esa época, por eso se escuchan tan diferente. En algunas pocas ocasiones, los habitantes josefinos también tuvieron la oportunidad de escuchar orquestas tipo sinfónicas que permitieron descubrir lo que en ese momento empezó a considerarse la buena música, porque hay toda una campaña contra esa música de jazz que se consideraba que era música inapropiada, que incitaba al vicio, y que la buena música eran los compositores europeos como Mozart, Schubert y Beethoven. Gracias a algunos pocos intentos, ahí puse los años en que hubo intentos de orquestas sinfónicas, los josefinos empezaron a descubrir movimientos de piezas orquestales, sinfónico-orquestales o obras completas. La orquesta que más duró fue la de 1926, pero ninguna de ellas logró sobrevivir porque ninguna tuvo presupuesto. Se suponía que tenían que sobrevivir con la taquilla y por supuesto era imposible. En síntesis, la oferta musical de la sociedad josefina en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX fue muy amplia. Al son de los acordes orquestales, las parejas se remolinaban para danzar en bailes de gala, de confianza, de fantasía, de media fantasía, de cretonas, de mantones, de campesinos. En los restaurantes y clubes, las orquestas amenizaron cenas danzantes, tés danzantes, vermut danzantes, tamales danzantes, melcochas danzantes y mazamorras danzantes, entre otras actividades sociales. En las veladas, las agrupaciones de cámara propiciaron el encuentro social. Y en el cine, que hasta 1929 requirió apoyo musical y también las obras teatrales, la música orquestal subrayó la acción de la pantalla, atemorizando, enterneciendo o haciendo reír al público. Hubo pues una variada gama de actividades que fueron fundamentales para el entretenimiento y la sociabilidad de las sociedades josefinas, pero también para dar trabajo a los músicos y las orquestas de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, qué maravilla. Otro gran descubrimiento, ¿verdad?, que esta noche hemos hecho. Un pueblo que siempre ha bailado mucho, costarricense, por cierto. Sigue bailando. Es una lástima que ya no existan estos salones de baile populares en la proporción que existían, porque eran una auténtica maravilla. Y vamos para terminar las intervenciones, vamos a escuchar Flor Ovares, autora de El barrio en la memoria. Gracias. Buenas noches. Bueno, mientras analizaba la temática de este número de la revista, Miradas a la ciudad de San José, específicamente la reflexión acerca del barrio que me tocó desarrollar, que titulé El barrio en la memoria, me planteé la siguiente pregunta: ¿de qué hablamos cuando nos referimos al barrio? Podemos hablar de conceptos como estilo constructivo de sus edificaciones, situación geográfica, cercanía o alejamiento con el centro político y económico de la ciudad. A veces lo definimos en relación con la extracción social y los oficios y profesiones de los habitantes, y podemos hablar de la diversidad de los grupos sociales que constituyen el vecindario, o bien de la antigüedad o modernidad de su surgimiento, es decir, estudiarlo como producto de situaciones históricas precisas. En fin, el fenómeno del barrio se puede abordar desde múltiples disciplinas. Desde un punto de vista más cercano a mi especialidad, la rememoración del barrio es casi un subgénero literario. Se puede analizar como tal, un ejemplo muy característico de crónica urbana. Efectivamente, en los relatos y crónicas vemos que se construye un espacio,
Se caracteriza a unos personajes y se bosqueja una temporalidad. En relación con el espacio se señalan los límites geográficos, sean ríos, quebradas, baldíos u otros barrios. Generalmente se recuerdan los pequeños comercios a los que acuden dichas comunidades: la verdulería, la carnicería, la soda, la cantina y sobre todo la pulpería. La Paz, Mazatlán, Granada de Mirón. En esta geografía destacan los lugares de encuentro, el parque, la pulpería, la esquina donde se reúne la barra, huelga de amigos, la barbería o alguna casa. En el caso de mi barrio, la esquina del Paseo Conor y la calle 24. Y mi hermana se resintió porque no dijo que el centro era la casa de nosotros, porque era la casa de las serenatas. Había muchas muchachas ahí éramos 4, pues todos los días había serenata. Cualquiera de estos espacios se puede constituir en el centro, en el corazón del barrio, y a veces existen ritos de entrada y de salida para llegar a ellos. En ocasiones algún comercio incluso le da el nombre al grupo, la Huelga del Sol, por ejemplo, en Barrio México. Se recuerdan los personajes del barrio, personajes particulares de cada comunidad: la loca, el vecino misterioso, la muchacha bonita, el recién llegado. También entran en esta categoría los representantes de diversos oficios como la costurera, el zapatero, el mecánico. Se ha indicado con frecuencia que los barrios son espacios de convivencia democrática porque enseñan la tolerancia ante otras culturas, costumbres y procedencias. En relación con el barrio mío, siempre me gusta recordar que ahí convivían libaneses, españoles, italianos, alemanes, judíos y muchos otros grupos. La sinagoga quedaba a los 100 metros y uno veía pasar a la gente los sábados para la sinagoga. Era muy bonito, era un lugar como mágico, porque tenía unos brillos de colores y me llamaba muchísimo la atención. Pero cuando llegamos a la categoría de tiempo y a la relación del hablante o del narrador con el mundo que muestra, nos percatamos de un rasgo que define el acercamiento al tema del barrio: la aproximación desde la nostalgia. Y van a encontrar mucho de ese acercamiento en mi artículo, que ojalá lo lean. Probablemente todos conozcan el hermoso libro Historias de mi barrio, el San José de ayer, recopilación de Eduardo Conitrillo. Coincidirán conmigo en que el tono nostálgico prevalece en todas sus páginas. Y lo mismo podemos ver en el capítulo que Guillermo Arzuna dedica a los barrios en la ciudad habitada, libro de 2022. Y ni qué decir de todos los tangos cuyo tema es el barrio, los muchachos, las esquinas, las novias. Recientemente, en 2025, está el libro publicado por Rodrigo Soto que él titula con mucho acierto Convergentes, Memorias del Barrio. Habla del origen y desarrollo de una urbanización al oeste de la Sabana, La Salle, que compartió muchos rasgos con los barrios tradicionales del centro. Efectivamente, esa convergencia mencionada en el título alude a la unión de personas con rasgos y comportamientos compartidos. La imagen a la que acude Rodrigo en la portada de su libro es también muy sugerente. Se trata de una bicicleta, que era el vehículo obligado, también anhelado, soñado en los barrios, y cuya rueda alude, por supuesto, a la convergencia, a la afinidad de intereses y vivencias. En este libro, el ejercicio de la nostalgia queda en buena medida en manos del lector. No obstante, como comenta Gilberto López en la presentación del libro, era un riesgo difícil salir airoso de los recovecos del barrio, del que sale Rodrigo una noche con un grupo de octogenarios y nonagenarios, cuando lo vuelve a recorrer muchos años después y los encuentra escondidos en las calles, y por más que se esfuerce, no logra distinguir sus rostros ni saber con certeza si es el mismo o si son sus padres los que pueblan esas calles construidas de recuerdos. ¿Por qué será tan significativa la mirada nostálgica al hablar del barrio? Como dice Pierre Sansot, los grupos sociales designan todos los aspectos de la ciudad y les confieren su verdadera existencia. Hay una relación primordial y efectiva de los seres humanos con los lugares más allá de la simple función. Así, en el recuerdo del barrio se mezclan lo real y lo imaginario, El barrio es ese espacio que se confunde con un recorrido temporal. Clemente Polanyi estudia la nostalgia en las declaraciones de los antiguos habitantes de los barrios de Santiago de Chile y dice que revela una comunidad barrial deseada, vinculada con un pasado que nunca se completó totalmente. El barrio se piensa como un lugar distópico, tensionado entre deseos y anhelos por un pasado idealizado
y disconformidad por la situación actual. De ahí que, como también apunta Sansot, vivimos fascinados por la ilusión de los barrios, lugares homogéneos, de claras y definidas fronteras y que nunca han existido como tales, y así se convoca la nostalgia. Y es que la memoria del barrio solo se puede convocar desde la pérdida, desde la ausencia. Ya no existe, se perdió, lo perdimos, fuimos expulsados de él. El paraíso se sitúa en el pasado. La existencia del barrio, esa forma de vida, ha sido sustituida por un proceso de suburbanización encerrada, reflejo de una sociedad fragmentada y de un creciente temor a la inseguridad. Lo que los estudiosos han llamado la ciudad dual, que contiene a la ciudad mala y a la ciudad nueva. En última instancia, se trata de la presión inmobiliaria y de un concepto de renovación urbana que consiste en destruir permanentemente la ciudad y el barrio. Podemos decir entonces que ese ejercicio de la memoria nostálgica es una manera de cuestionar ese proceso de destrucción. A la vez, ayuda a preservar una parte del patrimonio cultural que, como explica Guillermo Barzuna, constituye una de las expresiones de la identidad de una comunidad, de sus relaciones con la historia, con la diversidad cultural y de la constancia de sus lazos con otras latitudes. Estoy segura de que los artículos de la revista apoyan este esfuerzo y agradezco a la Revista Nacional de Cultura su invitación a participar en él y a ustedes por su atención. Muchas gracias, Flora. Flora es como la cronista de este barrio, ¿verdad? Ella vivía a 100 metros de la Torre Mercedes-Benz, se ubica hacia el norte. Yo vivía hacia el oeste, era el barrio nuestro, una casa muy serenateada por todos nosotros, por cierto, fue una época bonita en que se patinaban y cosas de esas. Es el barrio de adolescencia. Yo creo que barrios sí existen, lo que no existen es vida de barrios. ¿Cómo sabemos que hay barrios? Sabemos que hay barrios porque la casa tiene marquesete. Si la casa tiene marquesete, no es comercio, ahí vive alguien. El marquesete es el signo de privacidad con el exterior. Entonces, claro que hay gente en Barrio México, Barrio Urbano, en prácticamente todos los barrios, cuando no entran en barrios más sofisticados. Ahora pues, lo que pasa es que la vida de barrio, los chiquilines ahí jugando en las afueras, eso se nos ha ido por otros factores, pero muy hermosa tu lectura del barrio. Ojalá que lean la revista. Es fácil conseguirla y esperemos que sí. Me gustaría, bueno, primero agradecer a los 4 expositores de lujo que hemos tenido hoy. Bueno, nos han seducido creo que a todos porque son temáticas que nos han llegado al alma, muchas de ellas muy bien expuestas, las 4. Pero si quieren comentar algo, aquí en el público abrimos un pequeño segmento de preguntas o de comentarios. Bueno, primero muchas gracias, de las conferencias. Yo más que todo Susana, no me gratitud la revista, creo que es una revista magnífica.